¿Me confirmas, porfa, si aparece el mensaje de que estamos grabando? Aún no lo veo. Ah, sí, ya, inició la grabación. Sí, Ya está ahí. Perfecto. Listo. Listo, entonces vamos a arrancar de una vez. Buenas tardes a todos nuestros estudiantes de la Cátedra Nómada. Bueno, entonces vamos a arrancar el día de hoy. El día de hoy tenemos el placer de contar con el expositor John Mauricio Noguera Jiménez. Él nos estará acompañando con la charla titulada La inteligencia artificial y sus aplicaciones en el campo de la ingeniería. John Mauricio es ingeniero electrónico, estudiante de maestría en inteligencia artificial y es docente líder del programa de ingeniería electrónica perteneciente a la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, que está ubicada en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. Entonces, John Mauricio, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy en este espacio de nuestra Cátedra Nómada y bienvenido. Nada, muchísimas gracias, Joseph, por la presentación. Igual a todos ustedes por la invitación, con todo el ánimo pues para iniciar la presentación que acabaste de mencionar. Quisiera que me contextualizaran un poquito más sobre el evento, lo que están realizando, la Cátedra Nómada, de qué trata, para más o menos tener presente los estudiantes de qué programa tenemos, pues para más o menos contextualizarme un poquito más. Claro que sí, la Cátedra Nómada es un proyecto que integra varias instituciones de la ciudad de Medellín y también pues en general del Valle de Aburrá. Entonces, nosotros acá tenemos estudiantes de diversas ingenierías de todas digamos, las áreas del conocimiento y también de diversos semestres. Nosotros hacemos esta cátedra de manera semestral y esto, digamos que es una actividad que hace parte de asignaturas electivas en algunas instituciones de nuestro proyecto de Cátedra Nómada. Ah, perfecto. Es decir, que contamos con estudiantes de varios semestres, tanto superiores como inferiores. Sí, señor, claro que sí. Si quieres, entonces nos muestra su presentación, por favor. Sí, ya, vamos a iniciar. ¿Me confirman si ven la pantalla? Ahí se ve, claro que sí, sí, señor. Creo que hay varios que aún están por admitir, ingresar, siempre que Sí, están, pues... nosotros les vamos dando ingreso. Ah, listo, perfecto. Igual acá, si se permite, no hay problema también. ¿Listo? Dale, claro que sí, dale. Bien, bueno. Bueno, entonces vos arrancas con tu presentación y al final nuestros estudiantes pues te van a hacer algunas preguntas. Listo, perfecto, ¿Listo? ok. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, José Camilo. Bien, buena tarde para todos. Bueno, tal y como la presentación que hizo Josep, mi nombre es John Mauricio Noguera. John Mauricio Noguera Jiménez, soy ingeniero electrónico y actualmente estoy haciendo una maestría en inteligencia artificial. También he hecho cursos de Machine Learning. Entonces, es un campo en el que estamos trabajando fuertemente hace alrededor de más o menos un año y medio, 2 años. Entonces, he querido titular la inteligencia artificial y sus aplicaciones en el campo de la ingeniería, pero sobre todo vamos a trabajar como tres ejes temáticos que tienen que ver con inteligencia artificial. Ahorita como estamos en la actualidad se está mencionando mucho, ¿no? Después de lo que fue pandemia, el auge de las tecnologías fue brutal, amplió muchísimo lo que tiene que ver con la adquisición de nuevas tecnologías. Entonces, esto se ha venido trabajando muy fuertemente y creo en mi percepción, tanto el gobierno anterior como el gobierno actual, todo lo que tiene que ver con MINTIC, están pues invirtiendo grandes recursos para apropiar en la población, ustedes como estudiantes, por ahí alcancé a leer que habían estudiantes en ingeniería creo que ingeniería computacional, si no estoy mal, pero bueno, tales son ingenierías, entonces han hecho como un gran esfuerzo por llegar a ustedes estas tecnologías. Al final les doy alguna recomendación respecto a lo que les menciono del Ministerio de las TIC. Entonces, bueno, ese es el nombre de la conferencia.
Básicamente voy a mencionar algunos ejes temáticos como son ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, deep learning y cómo convergen todos en la solución de problemáticas en el campo de la ingeniería. La conferencia básicamente es como una explicación de algunos conceptos teóricos, no desde un punto de vista matemático tan profundo, porque este tipo de, sobre todo algoritmos, al final la inteligencia artificial viene siendo un algoritmo, tiene una robustez matemática bastante fuerte, pero entonces la idea es tener algunas nociones de los algoritmos que trabajan, cómo trabajan, y pues alcanzar a como hacer alguna aplicación muy sencilla, no muy compleja, para que pues algunos puedan ver cómo se trabajan algunos algoritmos, tanto de clasificación como de redes neuronales, para resolver alguna problemática muy básica, ¿listo? Pero pues que les da el pie a ustedes para que se involucren en este tipo de tecnologías. Las preguntas van al final, pero a medida que yo voy haciendo que es la presentación, voy a ir haciendo como algunos enunciados para que ustedes vayan que es respondiendo. Entonces, para arrancar, quisiera que me respondieran por el chat eso, es decir, ustedes como estudiantes dentro de su carrera, independientemente de la carrera que están llevando a cabo en el pregrado, cuando les mencionan el término inteligencia artificial, ¿qué se les viene a la mente? ¿Con qué lo relacionan? ¿Con algunos términos claves? ¿O para ustedes qué es la inteligencia artificial? En los comentarios me gustaría que llevemos unas nociones de cómo lo perciben. Dice Jenny Alejandra, dice, a ver, Jenny Alejandra, una máquina muy fuerte, inteligencia no humana también tiene que ver. Lo de muy fuerte es como subjetivo, ¿no? Cuanto procesamiento. ¿Qué más? A ver, ¿qué nociones? Y ciertamente con las tecnologías que hoy en día están presentando, sí. Un cierto amigo imaginario al cual le puedo preguntar, ChatGPT hace eso. Los algoritmos que tiene ChatGPT son muy robustos y responden de acuerdo a una gran base de datos, por decirlo así, que ellos tienen. Sí, una herramienta útil con responsabilidad. Sistema que simula habilidades humanas como aprender y resolver. El término aprender está muy relacionado. Aprender, los algoritmos que aprenden también. Ahora les menciono las grandes ChatGPT, lo que trae ahora. 3.5, 4.0 ya está ¿en qué es? En ejecución. Y vamos a ver lo que trae ChatGPT. Bueno, listo. Más o menos así. No hay una ¿qué es? Una definición exacta de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Al final de cuentas son algoritmos, ¿no? Inteligencia artificial tienen que ser, sí o sí, son algoritmos que intentan recrear algo de la inteligencia humana, de simular, de recrear. Entonces resulta que dentro de la inteligencia artificial y de todos los conceptos que muchos apoyaron ahí en el chat, hay algunos términos claves que hay que tener presente y son Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. El crecimiento últimamente, a mi concepto, el crecimiento enorme de lo que tiene que ver las tecnologías de inteligencia artificial está en lo que ustedes ven a su mano derecha entre Machine Learning y Deep Learning. Y la inteligencia artificial, ojo lo que voy a decir, por el momento y en el instante de evolución de la inteligencia artificial que estamos, requieren sí o sí de Big Data. Es decir, los algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo de Machine Learning y del Deep Learning, requieren de unas grandes cantidades de conjunto de datos, por eso el concepto de Big Data. Es decir, que los tres conceptos que ven ahí, inteligencia artificial se relaciona con Big Data y Machine y Deep Learning, que son los algoritmos. Alguna vez escuché una definición de que
La representación del Big Data, de la gran cantidad de datos, es en sí gracias a los algoritmos de inteligencia artificial, que es Machine Learning. Hay muchísimos más, pero vamos a tocar esos dos campos. Entonces, siempre que se sume el concepto de inteligencia artificial, tiene que estar relacionado con esos 3 conceptos o 4 conceptos que miramos en la pantalla. Todo está relacionado. Los algoritmos aprenden, porque es un concepto de los algoritmos de inteligencia artificial, aprenden a través de datos. ChatGPT creo que está actualizado hasta 2021, 2020 y es como un buscador optimizado y aprenden a partir de datos. Sin datos, en la evolución de inteligencia artificial sin datos, que es la inteligencia artificial específica, requiere de grandes cantidades de datos para poder aprender, poder optimizar los procesos. Entonces tenemos esos conceptos, palabras claves: Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. El primero que está y el que relaciona todo, porque por el momento sin datos no hay un algoritmo. Sin datos el algoritmo no es capaz de aprender. Es decir, lo principal y que tenemos que tener en cuenta es los datos. Y los datos, hay cientos de fuentes de datos que pueden ser estructuradas, no estructuradas. Por ejemplo, en el campo que yo me desempeño, que tiene que ver con la ingeniería electrónica, uno trabaja sensores. Y los sensores ahorita, en lo que ustedes ven, el concepto de industria 4.0, que son 4 o 5 ejes grandes, que son automatización de procesos, inteligencia artificial, ciberseguridad, Internet de las cosas. El Internet de las cosas básicamente es eso, es buscar que tengamos conexión con todo, y ahí es donde aparece el Big Data, ahí es donde aparece los sensores, por ejemplo, en el campo ¿de qué es? De la ingeniería electrónica y demás ingenierías. Al final de cuentas, un sensor nos convierte una variable física en una variable eléctrica. Entonces, tenemos el Big Data, sí o sí tiene que estar involucrado porque debemos tener grandes cantidades, grandes volúmenes de datos. Entonces, ahí aparece el Big Data. El paso fundamental para crear algoritmos o para entrenar algoritmos de inteligencia artificial es tener datos y grandes cantidades de datos. Por eso está el concepto de Big Data. Con el auge del Big Data, que aproximadamente se empezó a hablar de Big Data, pues muchísimo más antes, pero en tal como el concepto de Big Data desde la década de 2000. El Big Data tiene grandes beneficios. En este momento, miren, en este momento la grabación de la sesión está generando datos. Usted cuando escribe por el chat genera unos datos. Usted cuando está en su computador y teclea algo, genera unos datos. Hay una interfaz máquina ahí que los genera y los guarda en un sistema binario dependiendo, entonces genera datos. Todo lo que hagamos, el mundo se ha ido digitalizando, todo ha pasado, muchísimas cosas han ido de lo análogo a lo digital. Y el tiempo últimamente, después del auge de lo que tiene que ver de lo que fue la pandemia, la digitalización en todo lo que tiene que ver con las ingenierías ha sido grandísima, y no solo ingeniería, sino en general en todos los campos, ha sido enorme. Por lo tanto, ahorita en este instante se están produciendo enormes cantidades de datos, y la idea, el ejercicio como tal, es qué hacer con esos datos. Por eso el auge del Big Data, ciencia de datos, científicos de datos, analistas de datos, que ustedes en su campo de acción imagino que han escuchado muchísimos esos términos. Bueno, ¿qué pasa con el Big Data? Te ofrecen cosas que tienen que ver con Big Data. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de Big Data ahí tenemos 3 siglas, que es IA, ML y DL, que son inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning, que son los algoritmos para trabajar la ciencia de datos. El Big Data ha hecho que la toma de decisiones mejore. Hoy en día vemos grandísimos campos de acción como son la salud, la educación, transporte, logística. El concepto de ciudades inteligentes y Internet de las cosas han aparecido o han tomado muchísima más relevancia a partir del Big Data. Les comparto una definición igual. El concepto de Big Data, como los conceptos de inteligencia artificial y el concepto de Machine Learning, son conceptos que no son exactos, es decir, hay muchas definiciones, pero sí todos convergen en algo. Por ejemplo, Big Data, manipulación o manejo de grandísimas cantidades de datos. Entonces, la aparición de este término ha llevado a que las empresas, el sector productivo, la educación, el mismo sector educativo, tome medidas para
cómo a partir de estos datos yo puedo tomar decisiones. Ejemplo, en el programa que yo lidero, hace exactamente 4 o 5 días, se presentó un trabajo de grado en el cual, a partir de una base de datos de unos pacientes, se lograba, pues, a partir de un algoritmo de clasificación como son las redes neuronales, saber la condición de un paciente. Entonces eso lleva un proceso de toma de datos, de análisis de datos, de la estructura de los datos, de estadística, matemática, y todo eso lleva a sacar una conclusión, y la conclusión era generar un algoritmo lo más preciso posible, el cual me pueda decir si la persona adquiere una enfermedad o en el proceso en el que estuvo en la clínica adquirió la enfermedad. Y también cuántos de ellos que entraron en ese proceso adquirieron la enfermedad y cuántos no. Y todo eso se hace a partir de datos, de Big Data, de algo que se llama procesamiento de lenguaje natural, que es, puede ser, así a grosso modo, pues algo, por ejemplo, una nota clínica escrita a mano, cómo se digitaliza eso y cómo se entiende eso. Ahí entra un algoritmo que son redes neuronales convolucionales para entender esa data. Entonces, miren, campo de la salud, grandísimas aplicaciones. Por ejemplo, también hay una aplicación muy grande hoy, es detección de cáncer, a partir de imágenes biomédicas. En ese campo está ampliando muchísimo. Igual, tiene que ver con datos, los datos solo que son imágenes y tienen que ser procesamiento de imágenes y aplicación de algoritmos de visión artificial o de redes neuronales para obtener información a partir de las imágenes. Entonces, el campo de la salud también se ha venido beneficiado. La educación. En la educación hay algo importante y son los índices de deserción estudiantil. Y como instituciones educativas hay que tomar medidas. ¿Qué se hace con esos índices? Bueno, ¿por qué se dan los índices? A veces el estudiante, un índice de deserción puede darse por, no sé, pérdida de materias o condición del estudiante, condiciones económicas de un estudiante, y todo eso son datos. Es decir, cuando un estudiante ingresa a una institución, son datos que le entrega, estatus socioeconómico. Hay demás factores, ¿no? Tampoco un algoritmo te puede 100% decir porque hay una deserción de un estudiante a través de tal punto, no, pero sí son herramientas que nos permiten a nosotros tomar decisiones. Por eso Big Data ha mejorado la toma de decisiones. Transporte y logística, bueno, y al final de cuentas, mucho lo que tiene que ver con la parte bancaria. Entonces, ahí les menciono algunas aplicaciones que tienen que ver con la parte de data. Así, algo que hemos trabajado nosotros acá en la institución, y es cómo a partir de datos podemos predecir la falla de un equipo electrónico. Entonces, igual, una captación de datos, hay un procesamiento de datos, pero a partir de la data se puede sacar esas conclusiones. Y esas son algunas aplicaciones de lo que tiene que ver con Big Data. Recuerden que arranco con Big Data porque para poder hablar de inteligencia artificial y de algoritmos necesitamos datos, si no, no es posible. Entonces, por el momento. Entonces, esa es una imagen ¿de qué es? De unas proyecciones de datos, ¿no? Por ejemplo, para el 2025 aproximadamente 181 zettabytes, y un zettabyte equivale a 1.000 millones de gigabytes. Ya se imaginan la gran cantidad de datos que se están generando. Lo que les decía al inicio de la conferencia, usted en este momento de la grabación está generando unos datos, un almacenamiento, y todo eso nos sirve de información. Cuando usted ingresa a Netflix, ve ¿qué es? Una película, y se da cuenta que el algoritmo baile al siguiente día o cuando vuelva a ver Netflix, le recomienda una película o algo que tenga que ver con la línea de que usted estaba viendo. Todo eso son con algoritmos de inteligencia artificial. En los mismos Facebook, Instagram, tú ves algo que te gustó y ves varios videos, varias etiquetas, varias publicaciones acerca de algo que te llamó la atención, y el algoritmo ya sabe, ya internamente ya sabe que te va a recomendar pues cosas que te han gustado. Entonces, y eso es netamente con los datos. ¿Qué es? Entra algo que es bien interesante y tiene que ver con la seguridad, ¿no? Es decir, bueno, hasta qué punto nuestros datos, hasta qué punto el acceso a las organizaciones de los datos es pertinente. Pues ya es algo muy importante.
como lo que ahorita sale en ChatGPT 4, que ahora les menciono cuáles son los alcances de la inteligencia artificial actualmente. Entonces, esto es para dimensionar, a pesar de que es una proyección del 2021, seguramente es muchísimo más lo que se está generando, pero pues es una base para que entiendan cómo los datos, qué se está pasando con los datos, qué vale la cantidad de datos que estamos generando. Les doy ahí un tipcito y algo que es que ustedes también tienen que tener en cuenta que la cantidad de datos o la digitalización también lleva consumo energético, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, a partir de esos datos, de toda esa data que se está generando, de toda esa información que en este momento estamos generando, pues con esos datos o la materialización de los datos para la toma de decisiones es que aparecen los algoritmos de inteligencia artificial. Y muchos autores hay varios tipos de inteligencia artificial: la inteligencia artificial específica, la inteligencia artificial genérica y la inteligencia artificial súper, que la vamos a ver a continuación. Todos trabajan algoritmos. Los algoritmos actuales de inteligencia artificial, o por lo menos a los que tenemos acceso, o los algoritmos que usted hace una consulta, los algoritmos que usted estudia, son algoritmos de una inteligencia artificial específica, es decir, algoritmos que a través de una gran cantidad de datos aprenden de esos datos y toman decisiones que probablemente un humano lo puede hacer, pero una máquina lo hace muchísimo más rápido, muchísimo más eficiente. Entonces eso lleva a futuro a que se mejore en la toma de decisiones, que es el principal objetivo de los datos. Entonces eso es lo principal. Y los algoritmos de inteligencia artificial funcionan en este momento a partir de grandes cantidades de volúmenes de datos. Entonces, a partir de eso, con ese auge de las tecnologías, con ese auge de la generación de datos, con todo lo que tiene que ver con la generación de datos, pues es donde entra lo que pues llamamos, o yo llamo en ese instante, lo que es la era de la inteligencia artificial. Entonces vuelvo y abro el chat que es de comentarios, y dígame dónde ustedes observan inteligencia artificial. ¿En qué entornos o en qué momentos de su vida ven que hay inteligencia artificial? ¿Cómo la pueden presenciar? ¿O se han topado con algo que tenga inteligencia artificial? Lo pueden escribir en los comentarios. ¿O qué se imaginan que puede tener inteligencia artificial? ¿Dónde la pueden aplicar? Vamos, en los comentarios podemos apoyar un poquito ahí la noción. Los bots. Sí, perfecto, es una aplicación. Exactamente. Puede ser el sensor, depende del algoritmo, porque hay dos estructuras de programación. La clásica, y es que tienes una entrada de datos y con él tomas alguna decisión, que es la que siempre hemos manejado. Pero los algoritmos de inteligencia artificial es diferente. Tiene que haber una serie de datos almacenados, por ejemplo, imágenes de esos libros. Entonces, pueda que sí, pero también me diría que sería la clásica. Bien, la recomendación es que fue el ejemplo que ahorita hablamos. Listo. Les menciono, ¿qué hace ChatGPT? A ver, ¿cómo funciona ChatGPT o qué acepta ya ChatGPT? Para usted interactuar con ChatGPT, que es la 3.5, ¿qué recibe? Datos. Él tiene una gran información, tiene millones de datos de todo tipo. Pero de usted, cuando usted hace una pregunta o cuando usted hace alguna consulta, porque imagino que ya muchos han hecho eso, ¿qué recibe? ¿Qué datos recibe? Texto. Entonces, cuando usted hace una consulta, cuando usted va a hacer algo en ChatGPT, escribe texto, lo escribe. Entonces, hay una sola fuente de datos, que es el texto. Las nuevas versiones de ChatGPT, ahorita lo vamos a ver,
hay algún concepto que se llama multimodalidad, y es que se nutre o que interactúa contigo a partir de diferentes fuentes de datos. Ya hablamos que una fuente de datos que él recibe es el texto. Entonces usted escribe, ahí está generando datos, son texto, y él le responde a partir de una gran cantidad de datos que tiene. Y resulta que ahora ChatGPT ya puede interactuar con imágenes, es decir, usted le puede pasar una imagen y puede hacer un comparativo de imágenes y puede preguntarle que describa la imagen. Entonces hay un concepto que se llama multimodalidad, y es decir, ya el motor que es ChatGPT de inteligencia artificial ya está interactuando con varias fuentes de datos, y son texto e imágenes. Entonces esa es la nueva versión, ya lo que aparece después. Pues miren cómo ha ido avanzando. Posiblemente otra versión, me imagino que es paga, porque ahorita les muestro y es paga, y es texto, imágenes y voz. Te interactúa, procesamiento de lenguaje natural, es decir, interactúa contigo. Estas son las versiones que se vienen de ChatGPT. En marzo salió una publicación que era más o menos hasta que se tenía que salía eso al público en 2024, pero ya lo adelantaron, ya está, solo que es pagada. Entonces, si ven cómo ya se van trabajando con diferentes fuentes de datos en lo que es la era de la inteligencia artificial, y cuáles son los alcances, qué se imaginan, hasta dónde llegará eso. Entonces, para que lo vayan teniendo presente ahí. Entonces, listo. Volviendo acá a nuestra presentación. Algunas definiciones. Como les decía, no hay una definición concreta para lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que es ya lo que vamos a empezar a trabajar y la era de la inteligencia artificial, pero pues básicamente me gusta mucho esta, que es capacidad de las máquinas para aprender de la experiencia y mejorar su rendimiento sin intervención humana directa. Cuando habla de aprender de experiencia, y por eso la presentación anterior, las presentaciones anteriores, es aprende a través de datos. Sí o sí, aprenden a través de datos. La mejora o el futuro que viene no muy lejano, y es que los algoritmos de inteligencia artificial, los algoritmos de redes neuronales van a aprender a partir de datos generados. Es decir, hay redes neuronales generativas que generan imágenes, y la idea es que esos algoritmos aprendan a partir de esas imágenes generadas por las mismas redes neuronales. Es decir, ya se generan los datos. Entonces hay un paralelo ahí, que tengan en cuenta, los algoritmos de inteligencia artificial trabajan con datos, y ya la nueva era que se viene es que ya las redes neuronales o los algoritmos de inteligencia artificial crean sus propios datos para aprender de ellos. Es algo que viene, pero pues hay que ver hasta qué momento llega, cuáles serán las capacidades, cuáles serán las limitaciones. Entonces ahí dejo dos definiciones de inteligencia artificial. Básicamente es darle capacidad a las máquinas de aprender. Entonces, los dejo con esa noción. Entonces, habíamos hablado de que hay 3 tipos de inteligencias artificiales. Se mencionan 3, y solo hay una que en este momento se está implementando, que es la específica. La genérica y la super son teorías, son que posiblemente se llegue a alcanzar, o quizás depende, la super hasta nunca, depende de la capacidad de procesamiento, depende de muchos factores, depende también de la ética, de hasta dónde puede llegar los avances de la inteligencia artificial. Entonces la genérica, miren, está centrada en aprender a cumplir un objetivo de manera autónoma y precisa. Entonces, eso se ve muy frecuente en decir la inteligencia artificial, a partir de los datos, tome esta decisión. Genere un algoritmo que prediga cuál será, y el típico que les mencionan, cuál será el valor futuro de algunas habitaciones en tal región. Entonces es una tarea específica que posiblemente un humano la puede realizar, pero por la capacidad de cómputo de un equipo, pues obviamente lo hace muchísimo más rápido y muchísimo más óptimo. Entonces los modelos actuales, lo que tenemos en este instante en inteligencia artificial, son inteligencias artificiales específicas. Lo que es la inteligencia artificial genérica y la inteligencia artificial super son teorías de lo que se podría venir. Por eso en la redacción se da esta poseería una inteligencia igual a humano, con autoconciencia, capacidad para resolver problemas y aprender y planificar el futuro, que es algo que no se da obviamente por el momento. Igual la inteligencia super. Son
son adaptaciones teóricas que por el momento están planteadas, posiblemente lleguen, posiblemente dependiendo de los avances tecnológicos, hasta qué punto se llegará. Entonces tengan en cuenta que lo que estamos trabajando son inteligencias artificiales específicas, que es en el momento en el que nos encontramos actualmente. Todas las inteligencias artificiales tienen unos algoritmos específicos que los vamos a mencionar a continuación, pero básicamente tengan claro, y es que por el momento estamos en una inteligencia artificial específica. Entonces, ahí hago una relación y se puede ver claramente la relación entre inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo, es decir, Machine Learning y Deep Learning. Se puede decir, más o menos, que el aprendizaje profundo es un subconjunto del aprendizaje automático y el aprendizaje automático a su vez es subconjunto de la inteligencia artificial. Entonces, miren, quiero que presentarles aquí a continuación, vamos aquí a abrir el buscador y si pueden hacerlo, mejor. Y es, ¿cuáles son los alcances actuales del ChatGPT? Que es como el motor más que tenemos de inteligencia artificial, ¿listo? Miren, por ejemplo, hay una versión 3.5 y una versión 4. Internamente esto tiene unos algoritmos robustos y eso es lo que por allá mencionaba alguien. Utilizando las herramientas adecuadamente es una gran ayuda. Es genial. Si usted utiliza esto de manera adecuada, si lo articula a su vida, si lo hace conscientemente, es algo muy bueno. Las tecnologías están hechas para ayudar al ser humano. A medida que avanza el tiempo, se crean nuevas tecnologías, pero es para mejorar los procesos, ayudar a la gente a la toma de decisiones. Está en usted en saberla utilizar de manera consciente. Entonces, mire, ¿cómo interactúa la inteligencia artificial? Aquí hay ¿qué es? Un cuadro donde usted teclea texto, simplemente él recibe texto. Entonces él le responde. Entonces resulta que la inteligencia artificial en este instante, que son los modelos que estamos trabajando actualmente, así como está, te está recibiendo texto. Hay una versión 4 que son los alcances, por eso en la presentación les mencionaba los alcances de la inteligencia artificial y es ChatGPT 4. Entonces, obviamente esto es pago, pero sí quería mostrarles aquí pues, la publicación de los creadores de OpenAI y es qué viene ChatGPT ahora, qué han trabajado, qué tienen de inteligencia artificial, qué han desarrollado ellos. Y si pueden ver, ya la inteligencia artificial ahora te puede ver, te puede escuchar, te puede hablar. Entonces, para que lo tengan muy presente, miren, ¿qué se viene a futuro? ¿Cuáles son los alcances? Mira, ChatGPT ahora puede ver, oír y hablar. ¿Qué concepto es ese? Estamos hablando de un concepto de multimodal, es decir, ya tenemos una inteligencia artificial capaz, un modelo de inteligencia artificial capaz de recibir diferentes fuentes de datos, texto, imágenes y audio. Entonces en él les voy a enviar este enlace para que le den una revisadita. Aquí hay un video. Aquí tenemos un video de cómo ella escucha y cómo te responde a partir de esos datos. Entonces, sí sería bueno que ustedes después se den un tiempo de analizar este video. Ella obviamente te va a responder ahí, pero pues ya se los dejo para que lo miren. Por ejemplo, si vemos aquí una imagen, posiblemente usted pueda cargar una imagen. Esto también tiene una aplicación móvil en la cual, ejemplo, como te muestra ahí, se averió este objeto. Ella hace los cálculos internos, hace las aproximaciones, hace toda la parte de entrelación de información y te dice posiblemente cuál es el fallo y cómo solucionarlo, pero con imágenes. Entonces, es un concepto brutal, grandísimo de lo que estamos trabajando en este instante en inteligencia artificial. Entonces, para que lo tengan presente, aquí les voy a compartir el enlace. Sería bueno que después ustedes un momentico ahí lo lean, que es muy interesante. Ese concepto de multimodalidad ya lo vimos, ya lo explicamos. Básicamente se trata de qué es de una inteligencia artificial capaz de interactuar con diferentes fuentes de datos. Ahora les digo a ustedes, ¿qué se imaginan que cuál sería posiblemente una mejora de inteligencia artificial? ¿Qué viene? ¿Qué se imaginan? ¿Qué viene por sus mentes? ¿Qué sigue? ¿Me pueden comentar ahí en el chat, por favor?
por ejemplo, ustedes sí han dimensionado que muchos de los algoritmos de inteligencia artificial, y me imagino que ustedes en alguna reunión que hayan tenido aquí, en alguna otra capacitación, se quedan en lo que es el computador. Exactamente, se ve la integración de la IA con nuestro entorno físico, algo así, robótica. Entonces, por ejemplo, pero robots que actúen ellos, que aprendan ellos, que interactúen ellos y a partir de sus propios datos puedan tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, robots que aprendan a caminar solos, sin necesidad, a partir de ellos, de sus datos, de su interacción con el entorno, tomen datos y lo aprendan. Eso es lo que se viene. Por eso el comentario de José Rentería, se ve la integración de la inteligencia artificial con nuestro entorno físico. Creo que es el avance que viene y creo que es la robótica uno de los campos más beneficiados con este entorno, con esos avances. Solo que hay que tener en cuenta que, bueno, qué dispositivos, cómo se van a diseñar, porque hay una capacidad de cómputo grandísima que se requiere para hacer eso, que la cual ya hay. ¿Listo? Bien, entonces sigamos con la presentación. Entonces, la inteligencia artificial se plasma o se ve con los datos, pero a partir de algunos algoritmos. ¿Y cuáles son esos algoritmos? Algo que se llama Machine Learning, que es aprendizaje automático, y Deep Learning, que es aprendizaje profundo. El cambio, el punto de inflexión en la inteligencia artificial se dio cuando entraron en funcionamiento, cuando se desarrolló mucha más tecnología en el campo que es Deep Learning, que es aprendizaje profundo, que son las redes neuronales. Por eso si a alguien le gusta ese campo, las aplicaciones que vienen ahí son enormes, es grandísimo, visión artificial, todo lo que tiene que ver con imágenes, visión artificial, procesamiento de lenguaje natural, tiene que ver con redes neuronales. Entonces, y que es aprendizaje profundo. Si a alguien le gusta eso, métase por ese campo que es genial, lo que se viene a futuro es grandísimo. Entonces, eso se plasma, podemos tomar decisiones, podemos hacer inteligencia artificial a través de algoritmos. ¿Cuáles son los algoritmos? Machine Learning, que se denomina aprendizaje automático. Entonces resulta que igual, Machine Learning, les doy algunas definiciones nuevamente y también, si ustedes pueden ver a su mano inferior derecha, hay una imagen que es Scikit-Learn, que es una API para trabajar algoritmos de inteligencia artificial en Python. Entonces, Machine Learning es eso, es aprendizaje automático, lo cual implica construir modelos matemáticos para ayudar a comprender los datos. Lo que les decía al principio, el valor de los datos o tener los datos, lo que nos da valor a nosotros o lo que podemos obtener información de ahí es a través de algunos algoritmos. Y los algoritmos de inteligencia artificial como Machine Learning es lo que nos da a nosotros esas herramientas para poder extraer el valor de esos datos, de grandes cantidades de datos. Y otra definición es Machine Learning es el campo de estudio que brinda a las computadoras capacidad de aprender. Y es específicamente lo que vamos a tratar a continuación en algunos ejercicios puntuales. Entonces, dentro de ese Machine Learning, que es el aprendizaje automático, hay varias clasificaciones. He querido traer aquí solamente dos, que es aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado, no supervisado, hay otro aprendizaje por refuerzo y hay otro que es aprendizaje semisupervisado. Ya son otro tipo de aprendizaje, ya hay que dedicarle un poquito más de tiempo a este tipo de aprendizajes. Entonces, a este tipo de clasificación de algoritmos. Entonces, así, a grandes rasgos, en estas dos clasificaciones de aprendizaje supervisado y no supervisado, les voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, el aprendizaje supervisado. Estos algoritmos normalmente se utilizan para tareas que tienen que ver con regresiones y clasificaciones. Ejemplo, cuando el ejemplo de que vemos aquí en la imagen, es de ejemplo de un correo electrónico. Entonces hay una set de datos. ¿Cómo se sabe si un correo electrónico es spam? En la programación clásica, ya iban a entender la diferencia entre los algoritmos, o yo creo que ya han visto esa parte, y es que en la programación clásica, cuando usted quiere, por ejemplo, si alguien programaría eso clásicamente, es decir, detectar un correo de spam, pues haría un ejemplo de puros condicionales, es decir, vamos a programar un algoritmo en el cual si este algoritmo, por ejemplo, tiene una palabra, no sé, algo que tenga que ver con crédito,
algo que tenga que ver con datos personales, algo que tenga que ver con, bueno, diferentes etiquetas que digan que es un correo malicioso, pues usted lo escribiría por código, ¿listo? Pero son muchísimas. ¿Cuántas palabras hacen que un correo electrónico sea un correo electrónico no deseado, el spam? Hay muchísimas. Les mencioné algunas, pero hay muchísimas. Entonces, en una programación clásica, un programador tendría que estar actualizando el código cada vez que una nueva palabra se la tome como una que es, como una palabra que posiblemente sea un correo spam. Los algoritmos de inteligencia artificial, que es el algoritmo supervisado, en este caso de clasificación, lo que hace es, a partir de un set de datos que se llama datos de entrenamiento, él aprende, es como un algoritmo de caja cerrada que él hace unos cálculos matemáticos, el cual aprende a etiquetar una nueva instancia, es decir, un nuevo correo, y decir si ese correo es spam o no. Supervisado se denomina así porque usted sabe el dato que entra y usted sabe qué es lo que va a salir de dato. Es decir, sabe que está trabajando con datos etiquetados, es decir, datos que vienen con etiquetas, es decir, instancias, es decir, correos electrónicos. Y usted sabe que el dato que le va a salir es un dato que tiene una clasificación, es decir, un correo que sea spam o no. Usted sabe la naturaleza del dato, sabe con qué datos está trabajando y sabe qué va a salir. Es decir, otro ejemplo, a través de un conjunto de datos, estamos hablando del supervisado, yo tengo un set de datos de una enfermedad o una imagen y usted sabe qué datos está trabajando, qué etiquetas tiene. Por lo tanto, usted sabe que lo que quiere al final del algoritmo es que le diga si posiblemente la persona puede contraer cáncer o no. Entonces son datos etiquetados, tienen etiquetas. Por lo tanto, son algoritmos de aprendizaje supervisado que se caracterizan en la regresión y clasificación. Los algoritmos de aprendizaje no supervisados, contrario al anterior, son algoritmos que trabajan con datos no etiquetados, es decir, con un conjunto de datos grande, enorme, y en el cual a través de algoritmos muy robustos trata de buscar patrones, es decir, agrupamientos, normalmente clustering, que es agrupamiento, es decir, agrupa segmentos de datos que tengan patrones o recurrencias. Por ejemplo, los algoritmos, puede decirse así algo de Netflix, que es cuando a una persona de cierta edad le gusta tal, ¿cómo se dice? El tipo de película. Entonces, puede hacer un algoritmo ahí que entrelace esa información, ¿listo? Entonces, el no supervisado básicamente trabaja con datos no etiquetados. Por lo tanto, el objetivo principal es agrupar y sacar, hacer agrupamiento entre los datos. Entonces, tenemos dos tipos de clasificación, supervisado y no supervisado. Les comento que hay más. Quería tomar estas dos porque son una de las más utilizadas. Dentro de los algoritmos de aprendizaje supervisado, como lo mencioné anteriormente, tenemos los algoritmos de regresión y de clasificación. La regresión básicamente, todos creo que por el campo en que está estudiando han escuchado el término regresión lineal. Entonces uno hace un algoritmo de regresión lineal con una herramienta matemática que se llama los mínimos cuadrados, ¿no? Entonces hace una recta que se aproxime más a nuestro algoritmo, a nuestros datos. Y básicamente regresión lineal es eso, el algoritmo de regresión lineal es eso. Entonces, ¿qué se busca? Predecir variables continuas. En los algoritmos de regresión se busca predecir o a futuro tomar decisiones a través de datos continuos, es decir, predecir el valor de una casa. Teniendo algunas condiciones como estrato, área, número de habitaciones, número de el barrio, todo ese tipo de información, usted puede predecir el valor de una casa. Por lo tanto, es un dato continuo. Eso es una regresión. Las regresiones pueden ser simples, es decir, que tengamos una variable independiente y una variable dependiente. Y la regresión lineal múltiple es cuando tenemos una variable dependiente, pero varias independientes. Es decir, el valor de una casa también se ve afectado por muchas razones. La ubicación puede ser una, el número de habitaciones puede ser otra, la zona donde está también puede ser otra. Entonces, eso es un algoritmo de regresión lineal múltiple. Hay varios, hay más. Support Vector Machine es otro. Y los árboles de decisión y el Random Forest, que es básicamente una mejora de árboles de decisión. Esos son algoritmos que me sirven para
hacer regresiones. A continuación vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo se utilizan algunos de esos algoritmos. A la mano izquierda, algoritmo de regresión; a la mano derecha, algoritmo de clasificación. La regresión logística, los K-vecinos es otro, una clasificación gaussiana, y los árboles de decisión, al igual que el support vector machine, son algoritmos que me sirven para hacer regresión y clasificación también, dependiendo de cómo los quiera utilizar. Solo que recuerden que la regresión es predecir un valor continuo. En cambio, clasificación es predecir dónde cae el dato. Si por lo menos la persona está enferma, sí o no, es un 1 o un 0. Eso es una clasificación. En cambio, el valor de algo es un valor continuo. Predecir la temperatura es un valor continuo. Otro ejemplo de clasificación es, puede ser determinar en una imagen si la imagen contiene ¿qué es? Una flor dañada. Entonces, sí o no, es un algoritmo de clasificación, valores discretos. Entonces, aquí algunos de ellos. A la parte izquierda tenemos la regresión lineal, y básicamente es un set de datos en el cual nosotros aproximamos una recta que minimice las distancias del error entre cada uno de los puntos. Es básicamente el mismo concepto de el algoritmo de mínimos cuadrados. Entonces, eso es un algoritmo de regresión lineal. Y a la parte derecha tenemos en el centro, y la parte derecha son algoritmos de clasificación. Si ustedes ven en color rojo, en el algoritmo de Random Forest, lo que trata es seccionar, tomar secciones, es decir, clasificar si una muestra o un dato pertenece a los puntos rojos, a los puntos azules, a los amarillos. Entonces, eso es un algoritmo de clasificación. El de la imagen del centro también es un algoritmo de clasificación, porque trata de detectar a partir de una serie de datos un nuevo dato a quién pertenece, al conjunto de datos de color rojo o al conjunto de datos de color amarillo. Este tipo de algoritmos internamente tienen un fundamento matemático robusto. Por ejemplo, el de regresión lineal es el que uno puede trabajar mucho más fácilmente, porque al final de cuentas hace un algoritmo de mínimos cuadrados, que es la eliminación de el mínimo error entre la recta que aproxima y los valores reales. Pero los demás algoritmos tienen un fundamento matemático mucho más robusto, que ya hay que tratarlo de una manera diferente, con mayor ¿qué es? Profundidad. Entonces, ¿qué nos encontramos en las aplicaciones reales de la implementación de algoritmos? Por ejemplo, ahí les muestro dos imágenes, dos tipos de conjuntos de datos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí que estamos trabajando con los mismos datos, pero tenemos dos tipos de algoritmos. En la parte izquierda tenemos un algoritmo de regresión lineal, y en la parte derecha es un algoritmo no lineal, es un algoritmo polinómico. Les pregunto a ustedes, ¿cuál de ellos dos? Y me responden por el chat, ¿cuál de los dos algoritmos, el de la línea recta o el de la curva, aproxima mejor los datos? Es decir, toma en cuenta los datos azules, que son los datos de entrenamiento. ¿Cuál de ellos creen que aproxima mejor esos datos? ¿Si el algoritmo de la regresión lineal o el algoritmo que utiliza un polinomio? De orden no lo sabemos. ¿Me pueden responder en el chat, por favor? María Fernanda dice que el no lineal, la curva, listo, los tres, derecha, no lineal, R mayor. Perfecto, el polinómico. Los tres sí aproximan, las personas que me respondieron están en lo correcto. El algoritmo que mejor aproxima los datos de entrenamiento, que son los azules, es el algoritmo polinómico. Pero ¿qué pasa? Aquí en este tipo de algoritmos hay algo que se llama datos de entrenamiento y datos de validación. Los datos de validación es los datos que el algoritmo nunca ha visto, pero con los cuales yo quiero evaluar la precisión de mi algoritmo. Si nosotros observamos la imagen derecha, que es el polinómico, la curva, perdón, toca todos los puntos azules.
Es decir, es un algoritmo sobreajustado. ¿Por qué razón está sobreajustado? Porque representa muy bien todos los datos de entrenamiento. Pero ¿qué pasa? Cuando a ese algoritmo se lo pone en implementación, se lo pone a trabajar y usted le agrega un dato a predecir, que por ejemplo es el de color rojo, el error es grandísimo, miren. El algoritmo no predice bien. ¿Por qué razón? Porque es un algoritmo que se denomina sobreajustado. Y un algoritmo sobreajustado es que predice muy bien o trabaja muy bien con los datos de entrenamiento, que es el azul, por eso el R cuadrado del 0.98, pero los datos reales o la predicción es mala. Es muy mala porque el error es grandísimo. Eso es un algoritmo sobreajustado. Caso contrario al lineal. El lineal, si ven el R cuadrado, es igual en los dos casos, tanto en el entrenamiento como en la validación, y es bajo, se puede decir. Por lo tanto, ese es un algoritmo que es subajustado, es decir, no funciona bien ni ni en los datos de entrenamiento, ni tampoco funciona bien en la predicción. Eso es un algoritmo subajustado y se entiende porque si ustedes ven el comportamiento de los datos, es un comportamiento no lineal. Y cuando usted a un comportamiento no lineal lo intenta predecir a través de un algoritmo lineal, pues se sobreentiende que pues no vamos a tener buenos resultados. ¿Qué se hace ahí? O uno que hace, tiene que hacer el programador de este tipo de algoritmos es cómo se elimina ese sobreajuste. Hay algo que se llama división de datos, entrenamiento y validación, que lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, eso es como más o menos cómo se puede utilizar un algoritmo, pero lo vamos a ver más adelante al finalizar la sesión con un ejemplo práctico de clasificación. No sé si hasta el momento me comentan por el chat si vamos bien, todo va claro. Bien, perfecto. David, aunque es al final, pero bueno, como vamos a hacer una parte práctica, sí me gustaría que me haga la pregunta. Bueno, mientras redactas voy a abrir acá un documento, ¿listo? Les voy a presentar a continuación dos algoritmos, ¿listo? No voy a entrar en profundidad en el funcionamiento del algoritmo porque, como les digo, es un fundamento matemático que requiere de un poquito más de tiempo y pues un poquito más de análisis del algoritmo como tal. Pero sí darles a entender de cómo una implementación muy sencilla nos puede llevar a nosotros a realizar una buena toma de decisiones o a poner un algoritmo de estos en práctica. Entonces, bien, vamos a esperar un momento. De igual manera, al final de la sesión les comparto el documento voy a editar aquí, que voy a trabajar, ¿listo? Entonces, miren, habíamos hablado que el Machine Learning, hay algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado. En los de aprendizaje supervisado hay dos tareas principales, que son las tareas de regresión y de clasificación. Y muchísimo son las tareas de clasificación. Entonces, imagínese que usted tiene una imagen y la imagen quiere detectar, por ejemplo, si una planta está dañada o está enferma. Entonces, es una clasificación. Y hay muchísimos ejemplos de clasificación. Con el ejemplo que quiero trabajar aquí, básicamente les quería dar a entender y es que cómo se puede hacer la implementación de un algoritmo muy sencillo y que ustedes lo pueden trabajar, es decir, lo pueden llevar
¿qué es? Dependiendo de la carrera, dependiendo de la formación que llevan, lo puede llevar a su práctica. Entonces, como les digo, Python, me imagino que usted ya ha trabajado, creo, yo estuve viéndolo otra vez en las sesiones, porque miré las sesiones que han trabajado un poquito de Colab, ¿no? Y Google Colab, pues me permite trabajar en Python. Y lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio a partir de algunos algoritmos de inteligencia artificial que nos permite trabajar la API de Scikit-Learn, que es la API para trabajar, una de las APIs para trabajar inteligencia artificial en Python. Entonces, aquí lo que tenemos es algunas librerías que debemos de importar. Pandas es para el trabajo, para trabajar con datos tipo matriz, data frame. NumPy es básicamente para el cálculo numérico. Matplotlib es una librería que estamos haciendo la importación para la parte gráfica, lo mismo que Seaborn. Son librerías para la parte gráfica. Estas librerías que están aquí, voy a ampliarlo un poquito más, ahí imagino que ven mejor, es un método para hacer la división de datos. Recuerden que anteriormente les expliqué que en una aplicación, cuando uno diseña un algoritmo, hay algo importante que tener en cuenta, que es el overfitting, que es un algoritmo que trabaja muy bien para los datos de entrenamiento, pero no para los nuevos datos. ¿Cuál es una de las estrategias para contrarrestar este sobreajuste? Es la división. Y básicamente es un algoritmo que divide los datos, train trace split. Y la otra es una métrica de medición de qué también está trabajando mi algoritmo. Por lo tanto, aquí simplemente es la importación de librerías. Esta para la división de datos, train trace split, división. Y la otra básicamente es una métrica de medición de mi algoritmo. Voy a explicar un algoritmo de clasificación gaussiano. No voy a entrar en detalles en cómo trabaja el algoritmo, pero sí vamos a ver su implementación. Básicamente es muy sencillo en llevar a trabajar un algoritmo. ¿Qué vamos a hacer? Miren, esta librería básicamente ya tiene internamente, esta ya viene instalada con Python, ya tiene internamente unos datasets para trabajar. Yo voy a importar un dataset que es el de dígitos y es unos datos que están almacenados, que son básicamente imágenes dibujadas y cargadas aquí. Ya vamos a ver cuántas imágenes hay. Entonces básicamente es un dataset con imágenes, con dígitos del 0 al 9. Básicamente en este código lo que hago es obtener esas imágenes, y en la tercera línea de código, el shape, es básicamente para imprimir qué tipo de datos estamos trabajando. Entonces los datos son, aquí los guardamos, aquí definimos un objeto de loadGGS, y después tenemos aquí el tipo de datos. Shape es el tipo de datos. Entonces miren que la estructura de nuestros datos, que son 1797 muestras de 8×8, que son la resolución. Entonces son 1797 imágenes como tal. Entonces de 64, que es la dimensión, que sería 8×8. Entonces esa es la cantidad de datos que tenemos aquí almacenados. Entonces, ¿qué nos interesa saber? Generar un algoritmo que sea capaz de predecir una imagen. Es decir, tenemos unos dígitos del 0 hasta el 9, y a partir de que es de un algoritmo, saber cómo trabaja el algoritmo con esos datos, cuáles los puede clasificar como un dato 1, un 2, un 3, un 4, un 5 a través de un algoritmo de clasificación. Por lo tanto, con el código que está aquí, a la variable x, que es la variable independiente, le doy los datos. Y a la variable y es la variable a predecir. Básicamente, si yo hago aquí, miren, si yo quiero aquí imprimir la variable y, voy a dar clic a esta celda para ejecutarla. Entonces nos encontramos con lo siguiente. Miren que me imprime. En la variable x, pues es los datos, las muestras. Y la variable y, pues también son 1797 muestras. Pero básicamente la y son los números. 0, 1, 2, 1797, pero solamente son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, hasta el 9, entonces que son los dígitos. ¿Cuál es la idea del algoritmo? Entrenar un algoritmo de inteligencia artificial que sea capaz de aprender de los datos de entrenamiento y predecir datos futuros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Miren lo que hacemos aquí. Xtrain,
xtest, ytrain, ytest. Básicamente lo que hacemos es una división de datos donde tenemos unos datos de entrenamiento que son el x y el y, y tenemos que son unos datos de validación, que es el test, xtest y ytest. Y aquí básicamente utilizamos el método de división, train 3 split, y básicamente lo que hacemos es hacer la división de los datos. Random Nested, ya les comento para qué es, ahorita con un ejemplo, ya les comento básicamente para qué es. Miren, utilizaba un algoritmo muy sencillo, básicamente trae el algoritmo de la librería, es un algoritmo de clasificación gaussiano, definimos nuestro objeto con el algoritmo no recibe ningún parámetro, y al algoritmo lo hemos llamado model. Usted le puede poner cualquier nombre, no hay problema. Y lo entrenamos, mire, model.fit. Y básicamente le estamos diciendo, hey, entrena el algoritmo ¿con quiénes? Con el dato de entrenamiento de X y el dato de entrenamiento de Y. Entonces, vamos aquí a ejecutar esto y básicamente a YModel hacemos una predicción. Miremos cuál es el error que me genera ahí. No sé si ejecuté la celda anterior. Train 3 split porque básicamente supongo que no ejecuté esto de acá, que es la importación de los métodos. ¿Listo? Entonces nuevamente ejecuto esto. Ejecutamos esta celda, aunque no hay necesidad. Y vamos aquí y ejecutamos nuevamente esta celda de acá. Y ya. El algoritmo ya hace. Es muy rápido. El algoritmo hace los cálculos internos demasiado rápido. Y miren, en la variable YModel hace la predicción. No lo podemos ver, pero sí básicamente nosotros podemos, hay un método, podemos generar un algoritmo para ver las observaciones, pero básicamente vamos a ver qué hizo el algoritmo. Como se dieron cuenta arriba, básicamente traemos un algoritmo, un método para lo que es la predicción, es decir, para evaluar la predicción de mi modelo. Y básicamente lo que hacemos es que él compare una métrica de medición entre la variable de validación y la variable que él predijo. Y si nosotros ejecutamos este método, nos da 0.83. Ahora vamos a ver cómo varía ese valor. ¿Qué hace el algoritmo? Básicamente lo que hace es, y aquí vamos a hacer la generación de una matriz de confusión, que básicamente es lo siguiente, miren. Les genero un espacio aquí más ejecutable y ya. La matriz de confusión es lo siguiente, vean. En la parte izquierda tenemos los valores verdaderos y en la parte abajo, en el eje X, tenemos los valores que el algoritmo predijo. ¿Qué significa eso? Vámonos aquí a la parte superior derecha, el 37. Significa que el valor verdadero es un 0 y la predicción del algoritmo con los nuevos datos del testeo de la validación lo predijo como un 0. O sea, funciona bien. ¿Dónde hay problemas? Por ejemplo, en este 15. Los valores que a mí me interesan son la diagonal, porque obviamente, miren, un 3 lo predijo como un 3 y es el valor 39. Y por ejemplo, si observamos el 15, este 15 que está aquí, dice que el valor verdadero era un 2, pero que la predicción de ese era un 8. Y se entiende, posiblemente, ¿por qué creen que se da de que el algoritmo, si el valor verdadero de la imagen era un 2, la predicción sea un 8? ¿Qué creen? ¿Qué creen que pasó en el algoritmo? ¿Por qué creen que presentó errores ahí, en ese momento? Vuelvo y lo repito, básicamente es que predijo un 2 como un 8, 15 veces, lo cual es erróneo. Falla de datos, puede ser, dibujen un 2, usted puede dibujar un 2 en ¿qué es? En una imagen, porque recuerden que ese dataset son dibujos de los dígitos, el número 2. Y el número 2, si está muy cerrado, si se completa mucho la línea, si es muy pequeño, es un 8. Es muy parecido a un 8. Posiblemente la imagen sea muy oscura, o sea, la imagen, el número 2 sea muy, ¿qué es? Se parezca mucho a un 8. Miremos dónde generó más errores. En el 7, aquí hay 7 valores mal erróneos. El 2 lo predijo como un 1.
Mire, el 2, que es el valor verdadero, lo predijo con un número 1. Y se entendería porque alguna de las imágenes o las imágenes que tomó, pues básicamente, si ustedes hacen un 2, en algunos casos, y dependiendo de la caligrafía, porque son imágenes, puede parecerse un 1, posiblemente. Por lo tanto, el algoritmo tiene una precisión de aproximadamente el 83%, que para un algoritmo tan sencillo es muy buena, que es la variable que teníamos aquí. ¿Para qué era este valor del random? Básicamente es para decirle, coja unos datos aleatorios, pero solo uno, solo el mismo conjunto de datos aleatorios. Si yo quito esto y lo ejecuto, y hago otra vez la métrica de medición, me cambia a 0.85. Y si yo ejecuto otra vez la división de datos, me va a cambiar otra vez la celda, la predicción. ¿Por qué razón? Porque está cogiendo datos aleatorios. Nuevamente aquí lo ejecuto y me coge datos aleatorios. Y miren, ahí aumentó a 0.87. ¿Por qué razón? Porque pude haber cogido otros datos para los cuales el algoritmo trabajaba mejor. Entonces el random básicamente es eso. Cuando se le asigna un valor, que es uno de los parámetros que recibe el algoritmo, es eso, es que sea estático, es decir, coja unos datos aleatorios, pero solo unos, y siempre trabaje con los mismos. Y miren, básicamente con esas pequeñas líneas de código, y la idea del ejercicio era esto, usted puede realizar un algoritmo de clasificación. ¿Qué se puede venir a la mente? Ejemplo, tome imágenes de personas y pueda etiquetar y pueda predecir algo, es decir, pueda clasificar algún comportamiento. ¿Cómo? Almacenando datos. Si se dieron cuenta, y como lo decía en la presentación, necesitamos de datos. ¿Cuántas imágenes hay aquí? ¿Cuántas muestras? 1797. Y ese es un algoritmo muy sencillo. El mismo ejercicio lo he llevado aquí a desarrollo con otro algoritmo que es el Random Forest, que se basa en un tipo de algoritmo que son árboles de decisiones, que entra a profundidad en la parte el contexto, pues tomaría un poquito necesitaríamos otro espacio, pero vamos a definirlo aquí, que es otro algoritmo por el cual me permite hacer clasificaciones. Entonces lo mismo, básicamente, mira, aquí esto es innecesario, pero traigo mis datos. Vamos a utilizar otro algoritmo de los cuales me permite clasificar. Miren, aquí hago, esto es innecesario, pero lo traigo nuevamente para que ustedes miren que tiene que traerse un método para hacer la división de qué es, de los datos, e importo el algoritmo que yo quiero utilizar, de la misma API que estamos trabajando. Entonces el algoritmo se llama Random Forest. Y básicamente hacemos lo mismo, hacemos la división de los datos, xtrain, xt, ytrain, y3, y es lo mismo. Digit.data, solo que eso es x, y digit.target, que eso es y, y el random state, que es básicamente uno de los parámetros. Al final definimos nuestro modelo, que es este modelo que está aquí con Random Forest, con n estimador, que es el número de árboles que tenemos ahí, porque es un algoritmo que se basa en árboles de edición. Y lo entrenamos, miren, fit, model.fit, entrenémoslo y hagamos la predicción. Nada más. Son algoritmos muy sencillos, son algoritmos de muy fácil ejecución, y lo mismo, hagamos la medición, miremoslo. Él se demora un poquito más por la cantidad de ramas, por la cantidad de árboles que estamos trabajando en el algoritmo, y me da una métrica de medición del 0.97, aproximadamente el 97%. Nuevamente lo ejecuto, miren. Dice que con este nuevo algoritmo que tiene otras características, miren, hay 98%. ¿Qué significa eso? Que prácticamente el algoritmo se entrenó con unos datos y es capaz de predecir los nuevos datos de manera correcta. ¿Cómo? Miremos lo que está aquí. Y miremos qué pasó con esta matriz de confusión. Y es esto, miren. ¿Qué nos dice? La eje Y en este caso es la predicción y eje X es el valor. Y si se dan cuenta, son poquitos los errores para este algoritmo. Por lo tanto, ¿qué significa? Este algoritmo trabaja mejor con ese conjunto de datos.
¿Cuál algoritmo seleccionar? Hay muchos y eso depende de la característica de sus datos, pero miren, con un simple ejercicio, con unas pequeñas líneas de código, se puede llevar a ejecución un algoritmo. ¿Qué significa el que falló poquitas veces? Por ejemplo, este 1 que está aquí abajo, el valor verdadero era un 5, pero lo predijo como un 9. Es completamente erróneo, pero alcanzamos una precisión del 98%, que es muy buena. Entonces, con esto quería darles a entender cómo a partir de unas pequeñas líneas de código que están en la API de Scikit-Learn y Python, ustedes pueden trabajar sus modelos. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que los datos ya están aquí. Y ese es el mayor problema cuando uno hace aplicaciones en ingeniería. ¿De dónde saco los datos? Usted tiene que trabajar en los datos. Normalmente ese es el paso un poquito más engorroso. Y esos son dos algoritmos de clasificación. ¿Para qué? Para determinar a partir de un conjunto de datos de entrenamiento, poder predecir nuevos datos. Es decir, que a mi computador le lleguen nuevas imágenes y él sea capaz de decir, hey, esto es un 1, hey, esto es un 0. De eso se trabajó el algoritmo. Solo que en este caso ya son los datos digitalizados, que son 1767, si no estoy mal, imágenes. Ya usted se le abre la mente y dice, bueno, yo puedo generar un conjunto de datos muy grandes y poderlos entrenar con mi algoritmo. Y eso es lo que tiene que ver con Machine Learning. Algunos algoritmos, hay muchos más, hay muchísimo más algoritmos de Machine Learning que se pueden llevar a cabo, que la mayoría son para regresión y clasificación, los supervisados. Por último, quería tocar un poquito de lo que son las redes neuronales. Y redes neuronales son un subconjunto del aprendizaje de Machine Learning, solo que trabaja con un tipo de estructuras un poquito más sofisticadas y que requieren de mucho más capacidad de cómputo. Por eso uno de los inconvenientes de trabajar con redes neuronales es que requiere de muchísimos más datos y muchísima más capacidad de cómputo. Entonces, ¿por qué razón? Porque los algoritmos de Deep Learning, que es aprendizaje profundo, se basan a partir de redes neuronales, que una red neuronal básicamente lo que hace es emular, o trata, ¿no? Trata de emular el comportamiento de una neurona. Hay muchas redes neuronales, que son la red neuronal simple, la que vemos ahí, ya explico un poquito más a profundidad. Hay redes neuronales convolucionales, que el gran auge de inteligencia artificial nace a partir de ese tipo de red neuronal, ya que la mayoría de aplicaciones que tienen que ver con visión artificial son en base a redes neuronales convolucionales. Y hay una red neuronal generativa, hay más redes neuronales, solo quería mencionar esas, pero quiero que si ustedes después con tiempo pueden darle un poquito más de profundidad a esto, lo que es red neuronal generativa es genial, porque era lo que les mencionaba anteriormente. Es como un algoritmo de inteligencia artificial puede entrenarse, él puede aprender de los datos, pero no a partir de un set de datos o de un conjunto de datos almacenados, sino a partir de datos, en este caso imágenes generadas por él mismo. Eso es una red neuronal generativa. Ya se los envío, ¿listo? Ya se los comparto al final, María Fernanda. No hay ningún problema, ¿listo? Y es muy interesante lo que trabaja, lo que se viene a futuro con las redes neuronales generativas. ¿Qué es una red neuronal? Básicamente una red neuronal es un algoritmo que trabaja por emular lo que es una neurona. Básicamente aquí tenemos cómo trabaja una red neuronal. Una red neuronal son una red de capas, de varias capas, muy pequeña, la podemos definir ahí. Hay una capa de entrada, una capa de salida y una capa oculta. Input layer, output layer y hidden layer, que te la van a encontrar así. Capa de entrada, capa oculta o capa de salida. Son algoritmos que se utilizan igual para regresión y clasificación, pero son muy robustos para el tratamiento de imágenes, sobre todo redes neurales convolucionales y las generativas. Hay muchas más, pero les quería mencionar esas tres. Si ustedes ven la imagen, hay unas entradas que son nuestros datos. Son muchísimos datos, son cientos de datos, millones de datos, por lo tanto, una red neuronal para trabajar de una manera efectiva requiere de una gran cantidad de datos y de cómputo. ¿Por qué razón? Porque el algoritmo internamente asigna unos valores, una ponderación a cada una de las entradas.
Si ustedes ven unas flechitas, hay unos pesos. Cada flechita significa una multiplicación entre el valor de entrada por un peso. Es como un promedio ponderado. La entrada multiplicado por un peso que asigna la red neuronal. Eso tiene un algoritmo internamente que se calcula ese peso con algo que se llama el algoritmo del descenso del gradiente. Y hay varios algoritmos que más se utilizan para hacer ese cálculo óptimo de los pesos de cada una de las entradas. Entre más neuronas, porque cada una de esas circulitos es una neurona, se le añada a la capa, pues obviamente más pesos y más cómputo tiene que hacer la red neuronal. Y es muchísimo más robusta. Por lo tanto, necesita de mucha más capacidad de cómputo. ¿Para qué se utilizan las redes neuronales? El campo de acción grande son los procesamientos de imágenes y lo que tiene que ver con visión artificial. Por eso, para trabajar ahí requiere de muchísima más capacidad de cómputo. ¿Por qué es importante una red neuronal y por qué aparecieron las redes neuronales y por qué su aplicación? Una red neuronal, miren, cada una de estas rectangulitos, imagínense que es una capa. Y cada capa su objetivo es sacar las características, por ejemplo, en este caso de la entrada, que es una imagen de un carro, y procesar las características más relevantes en la primera capa. A la segunda capa le pasan otras características ya no tan relevantes como en la primera capa, y así sucesivamente. Por lo tanto, en cada una de las capas se van analizando algunas características. Para al finalizar del objetivo de la red neuronal convolucional, pues me imagino que es una clasificación en este caso. Es definir si se trata de un carro, de una tractomula, de una van, de una bicicleta. Entonces la red neuronal convolucional trabaja por capas y cada una de las capas se encarga de extraer características. La primera, imagínense, el color. La segunda, la forma del carro. La tercera, qué tanto tiene la imagen, qué objetos tiene. Entonces, a medida que vaya pasando por capas, van sacando características para al finalizar tener una clasificación de mi imagen. Eso es una red neuronal convolucional muy por encimita, pero que la aplicación en el tratamiento de imágenes es enorme. Y como un tipcito ahí, son redes, a mi parecer, el gran auge que de la inteligencia artificial se ve por la aparición o la investigación a profundidad de este tipo de algoritmos, de las redes neuronales. Tanto se llaman redes neuronales artificiales, que son, les mencioné tres, las simples, las convolucionales o las genéricas, que es donde yo pienso que va a venir un gran avance, y es inteligencia artificial que crea propias imágenes y a partir de esas imágenes aprende. Entonces no hay necesidad de tenerlo el conjunto de datos. Y creo que es lo que se viene. Entonces, eso ha sido todo la parte teórica. Les había preparado también un algoritmo muy sencillo de una red neuronal. Igual lo que les digo, hay muchas cosas que tenemos que omitir de lo que tiene que ver la red neuronal, pero básicamente quería que ustedes miren cómo se lleva a cabo un algoritmo y no es muy complicado. Es decir, definir un algoritmo de inteligencia artificial en base a redes neuronales también, es sencillo. Entonces, miren, aquí se importan librerías. Para trabajar redes neuronales se trabaja con dos APIs que son TensorFlow y Keras. Entonces se trabaja con eso en Python. Y lo mismo, NumPy, Pandas, todos los ejercicios que hemos trabajado. El objetivo de esta red neuronal es que poder predecir o poder ejecutar o ver cómo se comporta una red neuronal para pasar unos grados Celsius a Fahrenheit. Y hay una ecuación, ¿no? Si uno trabaja Celsius a Fahrenheit, ustedes la pueden consultar, la pueden ir consultando. ¿Cómo convertir grados Celsius a Fahrenheit? Entonces les aparece una ecuación. Entonces miren, ¿qué pasa? Damos unos datos en grados Celsius y el Fahrenheit es el correspondiente utilizando la conversión, ¿no? Si usted googlea 40 grados Celsius y los convierte en Fahrenheit es menos 40. Y menos 10 es 14. Y 0 Celsius es 32. Y así está su conversión. Y entonces definimos esos datos. Entonces definimos esos datos en dos variables Celsius y Fahrenheit. Y ya, nada más. Simplemente guardamos nuestro set de datos, variable dependiente y variable independiente. Aquí definimos una red neuronal básicamente con una neurona y una capa, la más sencilla. Un circulito y una capa, nada más. La más sencilla de todas. Y la ejecutamos. En la siguiente línea de código lo que hacemos es compilar
nuestras características de nuestra red neuronal, que tiene varias características. Hay una función de optimización, hay una función de pérdida, que pues bueno, son cosas ya internas del algoritmo que hay que trabajarlas un poquito más. Y entrenamos igual, lo mismo que en los algoritmos de Machine Learning, hay que entrenarlo. Entonces entrenamos nuestro modelo. ¿Con qué se entrenó nuestro modelo? Se entrenó nuestro modelo con estos datos que están acá arriba. Y lo que intentamos ahora es tratar de predecir, hacer una predicción de 100 grados Celsius. Si ustedes ven el modelo, en ningún momento a la variable de entrada, que es Celsius, se le ha añadido el 100. Por lo tanto, el algoritmo tiene que estar en la capacidad. A esto hace referencia los datos de entrenamiento y los datos de validación. Los datos de entrenamiento es cómo ejecuta el modelo para optimizarse y sacar los parámetros óptimos para la red neuronal. Y a partir de esos datos de entrenamiento, bueno, haga la predicción con datos nuevos, que es esto que está aquí. Y si hacemos la predicción, nos dice que más o menos aproximadamente son 211 grados Fahrenheit. Google, por favor, convierta 100 Celsius a Fahrenheit, ¿cuánto le da? Y verifiquen que tiene que ser un valor aproximado. Y resulta que los métodos de redes neuronales nos dan esos parámetros, nos dan cuáles son los parámetros óptimos de la red neuronal. Y si vemos aquí, miren, con este simple método que es get, obtener los datos de la red, dice que hay un valor 1.78, que es el intercepto. Ya uno cuando trabaja estas redes neuronales, pues tiene que ver qué tipo de valores nos arroja. Y hay un valor constante, que es el 31.91. El algoritmo solito aprendió eso. Miren la magia, por decirlo así, de la red neuronal. Si ustedes van a la conversión fórmula Celsius a Fahrenheit, les aparece una ecuación que es, miremosla por aquí, creo que es 9 quintos, no, aquí está, 9 quintos por los Celsius más 32. Es esta ecuación que está aquí. ¿Y 9 quintos a cuánto equivale? ¿9 dividido 5? 1.8. Y el algoritmo internamente calculó que el parámetro óptimo era 1.79 más 31.9. Y la red y la ecuación dice que es 32. ¿Por qué trabaja así tan preciso? Porque es un problema lineal. Los datos con los cuales entrenamos el algoritmo son datos lineales. Es la ecuación de Celsius a Fahrenheit, es una ecuación lineal, con sus constantes, con su pendiente y con su intersecto en el eje Y, pero es lineal. Entonces, por lo tanto, la red neuronal tan sencilla, que es una capa de una neurona, pues hace la predicción y te predijo la fórmula, por decirlo así, exactamente. Entonces, como si ven... Ahora, ¿por qué trabaja así? Es un modelo lineal. Probablemente para hacer un modelo ya no lineal tengas que agregar más capas. Y esa es la diferencia con los algoritmos de inteligencia artificial de Machine Learning. Son diferentes. Los de inteligencia artificial enfocados en Deep Learning, hay que variar los valores de las capas, de las neuronas. Y bueno, ahí era más o menos para que vean, por decirlo así, la magia de la red neuronal. Sin necesidad de darle valores a la red de un valor conocido, lo predijo bien y adicional a ello calculó los parámetros que básicamente se asemejan a la ecuación, que son los que tenemos aquí, que es la ecuación que acabamos de observar acá. Entonces, bueno, esa es toda la presentación. Muchísimas gracias por la atención. Yo ya les comparto los códigos y bueno, quedo atento a cualquier inquietud, comentario. Bueno, profe, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Espérenme por acá. ¿Listo? Buenas noches. Buenas noches, profe. Yo soy Jenny y soy una de las compañeras que está aquí dando apoyo logístico a la Cátedra Nómada. Y te cuento que tenemos varias preguntas en nuestro tablero. Sí. Entonces, tú me dices cuánto tiempo crees que sea prudente, de acuerdo a tu tiempo de descanso y demás, para que podamos resolver al menos algunas de ellas. Yo unos 30, como ya hemos planificado, 20 y 30 minutos, está bien. Listo, profe.
Entonces, esto sería como 1 minuto por pregunta, yo creo. Son Esperemos. bastantes. Vamos por un montón de preguntas, profe. Voy a empezar entonces con las preguntas que están asociadas a Big Data. ¿Te parece bien? Sí. Tenemos la primera pregunta que la realiza David Esteban Londoño Patiño. ¿Crees que el Big Data, por la gran cantidad de infraestructura tecnológica que requiere, pueda desacelerar su crecimiento por limitaciones de desabastecimiento de hardware, por ejemplo, escasez de microchips? Ya. El crecimiento de los datos es enorme, es exponencial. Y a medida que vamos digitalizando, va a seguir siendo muy grande, muy enorme el crecimiento de los datos. Pensaría que adicional, si se han creado tecnologías que producen esos datos, también creo que también habrán tecnologías que nos permitan hacer este procesamiento de datos. O sea, pensaría que de cierto modo llegará un instante en el que haya que por regulaciones pues limitar esto, pero pensaría que no. Ahí la tecnología creo que tenemos suficiente avance para seguir escalando, para darle procesamiento a la gran cantidad con la cual vamos a trabajar. Ok. Tenemos una pregunta de Laura Rodríguez. Esta pregunta es, ¿cómo afectan los datos erróneos en una base de datos a la precisión y la ética de los modelos de inteligencia artificial? De hecho, ese es el principal problema de la precisión de los algoritmos de inteligencia artificial. Si ustedes se dieron cuenta, el algoritmo muy sencillo, el de regresión lineal es muchísimo más sencillo, son 3, 4 líneas de código, pero el gran éxito de un algoritmo son los datos. Y que los datos estén, por decirlo así, hay algo que llama análisis exploratorio de los datos. Entonces, ese análisis exploratorio de los datos nos permite tener una buena fuente de datos, lo que también nos permite tener un buen algoritmo para la predicción de datos futuros. Entonces, lo principal son los datos. Y hay técnicas para hacer ese procesamiento de datos, que son la eliminación de datos faltantes. Bueno, hay diferentes técnicas, pero sí lo principal es el conjunto de datos. Ok, profe, vamos muy bien con este ritmo de preguntas. Yo creo que sí podemos resolverlas. La siguiente pregunta la realiza Mateo Montoya Uribe. ¿Cuáles son las habilidades y roles necesarios para interpretar y analizar eficazmente grandes conjuntos de datos? ¿Y en qué casos es esencial el procesamiento en tiempo real? ¿Y cuáles son las soluciones disponibles para lidiar con datos a alta velocidad? Programación, en cuanto a la primera pregunta que tiene que ver con habilidades, tiene que ser programación, estadística y matemáticas, que son las principales. Eso es principal porque para nosotros sacar conclusiones de los datos necesitamos tener una base matemática y sobre todo estadística, que es donde tenemos como tal, a decirlo así, observar los datos, cómo se comportan, qué relaciones tienen los datos, y eso hay una base estadística por ahí muy fuerte. Entonces, eso es lo principal, esos tres pilares. Y la programación, porque pues con un lenguaje de programación, aprovecho y respondo una pregunta que hicieron por ahí, que si Python era el único lenguaje para hacer programación en ciencia de datos o inteligencia artificial. No, no es el único. Lo que pasa es que como es libre y hay tanta comunidad trabajando en ciencia de datos en Python, pues hay mucha gente trabajando en eso. Entonces, por lo tanto, es principal. MATLAB tiene un limitante que es licenciado, pero también está en datos. El problema de Python es que es un poquito lento con respecto, hay más lenguajes de programación que son más rápidos, pero el principal en este momento es Python para responder la pregunta que me estaban haciendo ahí. Para hacer grandes cantidades de datos hay herramientas como Spark y Hadoop, que son para trabajar grandes cantidades de datos y hacer como una segmentación como tal de los datos. Esas son como tal herramientas que pueden utilizarse cuando se trabaja con, necesitas muchísima más velocidad y tienen muchos datos. Entonces, Spark, PySpark y Hadoop. O ya es herramientas de cloud computing, que ya es por los procesos, la capacidad física de un equipo de cómputo no va a dar. Por lo tanto, necesitas una herramienta de cloud para trabajar, que son ya diferentes. Ya trabajamos con Amazon, entonces ya hay varias diferentes para trabajar esa gran cantidad de datos. ¿Listo? Sí, muy bien, profe.
Bueno, esta pregunta nos la realiza Laura Echeverri Villada del ITM. ¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial para mejorar la precisión y eficiencia de los sistemas robóticos en la ingeniería mecatrónica? Eso es un campo de acción, creo que el que se va a beneficiar mucho es la robótica, ¿no? Pero, por ejemplo, no hemos llegado, por lo menos físicamente, desde mi experiencia, no he llegado a realizar un esquema de inteligencia artificial ya implementado en un sistema robótico. Pero pensaría que lo primordial es el procesamiento. Y por lo menos en el campo de la robótica, electrónica, mecatrónica, necesitamos procesadores o microcontroladores, ¿sí o qué? Creo que esos nos dan la robustez para diseñar un sistema inteligente, un robot para hacer que tenga ese gran flujo de datos y tome decisiones. Se podría trabajar con sistemas ya más robustos como las FPGAs, que son sistemas ya digitales, y con ese tipo de sistemas se podría trabajar para hacer implementaciones de inteligencia artificial en robótica aplicada o ya electrónica aplicada. Entonces, lo primordial sería eso, intentar llevar un sistema físico como tal, que es un sistema robusto de procesamiento, que es una FPGA, o un procesador muy robusto. Listo, profe. Jennifer Amaya nos pregunta, ¿cómo afecta la inteligencia artificial a la toma de decisiones en los proyectos de ingeniería? Yo creo que pues hoy es fundamental, ¿no? Trabajar, pues tenemos el concepto de ciencia de datos de inteligencia artificial y la verdad es decir, la implementación de estas tecnologías en un sector industrial es vital. De hecho, hoy en día las empresas están buscando perfiles que abarquen esta línea, porque la toma de decisiones viene así, a través del procesamiento, captación y procesamiento de datos. Por lo tanto, creo que la toma de decisiones se mejora muchísimo, porque ustedes van a tener grandes cantidades de datos, cómo se comporta la empresa, qué está teniendo la empresa, y a partir de ello, pues tomar decisiones. Por lo tanto, creo que la adquisición de esas tecnologías es necesaria. Daniel Marulanda Alzate nos pregunta, ¿cuáles son los riesgos y consideraciones de la seguridad en la utilización de la IA en la ingeniería? Yo creo que ahí debe haber regulación, ya debe existir una regulación gubernamental. ¿Por qué razón? Por ejemplo, miren, de hecho los desarrolladores de ChatGPT, la versión 4 que les mencionaba, usted puede interactuar con imagen, que es lo que viene, ¿no? De hecho ellos lo mencionan en su publicación, en el artículo, y hay imágenes. Por lo tanto, ¿qué pasa si una persona escanea una cédula? O alguien pone una foto y le decís que escriba esa cédula, la información de esa cédula. Entonces ya es un problema, por lo tanto debe haber una regulación gubernamental que dicte o dé directrices a los desarrolladores de inteligencia artificial. Debe ser por ahí. Sí, pues aquí pensando, me acordaba de en la pandemia cuando mostraban al Papa como con una ropa, como bailando. Yo creo que me alcancé a creer alguna de esas imágenes, ahora ya Es, miro, o cuando se trata claro, como de especies nuevas, que el gato no sé qué, y yo no, esto debe ser IA, pero todavía no logro, a veces hay cosas que me pongo a pensar si son verdad o no. claro, eso es un concepto de deepfake, que es generación de videos, ¿no? De hecho, estaba la imagen que a veces una aplicación que uno tenía que le grababa la cámara y se la generaba con videos de películas, por decirlo así. Y la regulación de eso tiene que ir en los propios creadores de esas inteligencia artificial. Si no se regulan ellos, es difícil que un ente externo, por ejemplo, que utilice algo libre, lo regule. Por lo tanto, debe ir dirigida la regulación hacia allá. Claro que sí. Bueno, por acá nos pregunta Conrado Carmona Baena del Pascual Bravo. La tendencia es que la inteligencia artificial va a disminuir las oportunidades de trabajo de los programadores o desarrolladores de software. ¿A qué retos laborales se enfrentan ahora los programadores? Yo creo que ahí el reto es adecuarse a la tecnología, ¿no? O sea, que la tecnología sea un aliado, que sea aliado para que mejores tu productividad. Creo que tiene que ser ahí. La tecnología llegó para quedarse, eso no tiene piedad, no devuelve. Por lo tanto, creo que los mayores retos es que usted la adecue en su beneficio.
que se vuelva una herramienta para mejorar su trabajo y ser un factor diferencial en la empresa. Debe ser así. Sí. Jayfer Pacheco de la institución universitaria Pascual Bravo nos pregunta, ¿cómo puede una inteligencia artificial diferenciar entre información real e información falsa y cómo se puede resolver? Esta pregunta es para la inteligencia más que para nosotros. Es como la propia inteligencia puede diferenciar las cosas que son reales a las falsas. Datos verdaderos y datos, o sea, la información con veracidad y no. Sí. Yo creo que, bueno, ahí sí esa pregunta está muy interesante y al final de cuentas, la inteligencia artificial, por el momento, lo que tenemos por el momento es un programador está detrás también. Hay un programador detrás. Por lo tanto, toda esa información tiene que haber gente detrás direccionando, es decir, mirando esos limitantes de la inteligencia artificial. Como por ejemplo la base, ChatGPT tiene una base grandísima de datos. La veracidad de eso también tiene un problema. Por lo tanto, tiene que haber alguna restricción en cuanto a los programadores. Porque si hay información ahí, y si hay una base de datos tan enorme, tan grande, si tenemos información, quien tenga esa información ahí tiene que tener la capacidad de decir esto es correcto o no, antes de que la inteligencia artificial la utilice. Pero es bien interesante eso. Es muy interesante esa parte. Sí. Bueno, por acá Edison Torres Marín del ITM nos hace una pregunta que yo también la hago, y es ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar a la predicción y mitigación de desastres naturales en las ingenierías que estudian estos fenómenos? Yo creo que, de hecho, hay un campo de estudio muy grande en la parte meteorológica, ¿no? Sí. Pero predecir eso o sea, predecir el comportamiento a certeza es difícil, es bien complicado, es difícil. Pero sí, a partir de los datos que tenemos, que hay un histórico de datos, se pueden generar algoritmos que den alertas, es decir, por ejemplo, en la parte de fenómenos naturales correspondientes a lluvias, tormentas. Hay fenómenos físicos que dictan que en épocas puede haber una tormenta, puede haber un fenómeno natural. Por lo tanto, a través de datos, que será lo importante ahí, tener un histórico de datos, generar algoritmos que nos permitan saber si posiblemente, porque ahí entra un juego de probabilidades, pueda ocurrir o no. Muy bien. O tal vez habrán algunos fenómenos naturales que puedan predecirse con mayor facilidad que otros, los Sí, claro. meteorológicos, por ejemplo, en comparación con los geológicos. Concuerdo. Pero Pero al final sí necesitaríamos datos, ¿no? O sea, mediciones sí. al final es lo esencial. Por eso en la presentación inicié con la importancia de que el algoritmo tenga datos. Es lo primordial. Sí. Bueno, Daniel Andrés Restrepo Estudillo de la Institución Universitaria Salazar y Herrera nos pregunta, ¿cómo considera que la inteligencia artificial impactará la toma de decisiones y la eficiencia de los procesos de ingeniería industrial durante los próximos años? Procesos de ingeniería industrial. Bueno, no es un campo muy afín, pero querían que en la parte, ahí en la presentación notamos algo de logística, ¿no? En la parte de logística y transporte. Quería que habrá muchos campos de acción, ¿no? Pero creo que uno de esos campos puede ser eso, la parte de logística. Sino que ya el perfil en cuanto a mi campo de acción, pues no he tomado mucho, no tengo mucho perfil en la parte de ingeniería industrial, pero pensaría que por ahí. O supongo yo, de la misma manera que de pronto en otras áreas uno le pueda preguntar a la inteligencia artificial qué criterios tener en cuenta a la hora de diseñar algún producto o prototipo o cosas y que ella nos pueda ayudar con base en una base de datos gigantesca. Puede que tenga aplicación también en ese campo, me imagino. Sí, claro. El campo de acción es grande, la verdad. Yo creo que un limitante es, creo que como nosotros también, ¿no? Porque hay mucha tecnología y es saber utilizarla. ¿En qué campo la vamos a utilizar? ¿Cómo la vamos a utilizar? Bueno, Sebastián Quintero Restrepo nos pregunta,
¿Cómo se puede asegurar que la información de una empresa o institución va a estar segura bajo una de las inteligencias artificiales de data? Creo que ahí entra algo de ciberseguridad. Ahí tiene que existir, me refiero a la utilización de una inteligencia artificial para los datos de una empresa, ¿no? Tiene que existir el concepto de ciberseguridad, un departamento de ciberseguridad que dé, ¿de qué es? De pie a que toda la información que van a trabajar no haya no tenga un riesgo. Sí, señor. Edwin Montoya Restrepo nos pregunta, ¿cuál es la importancia del procesamiento del lenguaje natural, NLP, en el desarrollo de la inteligencia artificial? Es un campo que entra ahí las redes neuronales convolucionales. De hecho, hay una gran aplicación y es la predicción de comportamiento de personas de acuerdo a la escritura. Es decir, cuando se leen fragmentos o tenemos fragmentos de la escritura de una persona, el estudio de los sentimientos, de qué tiene esa persona en ese instante. Por lo tanto, por ejemplo, hay estudios y se abarca mucho la parte de el riesgo de suicidio. Entonces, eso, hay personas que notan eso, hay escritos que pueden decir eso. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural se utiliza ahí, hacer toda la captación de esa información de escritura para hacer el estudio de sentimientos. Y ahí es el campo de acción que creo que nos está preguntando el estudiante o la estudiante. Muy bien. David Flores nos pregunta, ¿hacia dónde se dirige la inteligencia artificial en el modelo 4.0? En la industria 4.0, lo que les mencionaba al principio en la presentación, el auge de la inteligencia artificial, estamos en la parte en la cual se hacen tareas repetitivas, se resuelven problemáticas con inteligencia artificial específica como tal, pero ya el siguiente paso es que la inteligencia artificial trabaje a partir ¿de qué es? De datos creados por ella misma, por redes neuronales que generen sus propios datos. Eso es por eso ya aparecen las redes neuronales generativas. Ustedes pueden consultar en internet y hay imágenes que se crean a partir de pequeños patrones y te generan imágenes. Entonces, para allá, ese es el concepto que viene. Y la robótica. La robótica va a ser la principal beneficiada de este tipo de algoritmos. Ok. Valentina Saldarriaga nos pregunta, ¿cuáles son las tendencias más recientes de la aplicación de la inteligencia artificial en la ingeniería? O más bien recuérdanoslo porque ya habías comentado algunas cositas sobre esto en la charla. Sí, hay muchas. Tomo lo anterior del procesamiento del lenguaje natural para las notas clínicas. Esa es una aplicación en el campo de la salud. En el campo de la educación, hay uno que en la universidad donde yo trabajo estamos llevando a cabo un estudio y es en el cual a partir de una data de todo el estudiante poder pues tener algunas alertas tempranas de esas personas que pueden desertar de su carrera, de su pregrado. Y eso es una aplicación en el campo de la educación. En el campo de la ingeniería, pues la parte logística, la parte de transporte. En ingeniería electrónica, eléctrica, se está trabajando mucho la predicción de fallos en equipos eléctricos y electrónicos. Ahí se trabaja mucho a partir de sensores, de datos, cómo predecir que cierto dispositivo va a fallar. Y ahí entra en acción la inteligencia artificial. Esos serían algunos ejemplos. Hay muchísimo más. ¿De cuánto me van en este momento? Hay muchísimo más. Eso es enorme. Sí, por supuesto, profe. Y las que todavía ni siquiera nos imaginamos. Yo siempre he pensado esto y el otro día un tema de debate. Nosotros tuvimos un evento que se llama Latam y donde por lo menos hay conferencias de personas que trabajan en Microsoft en este campo de inteligencia artificial. Y yo le decía, si nosotros tenemos libre ChatGPT 3 y que con $20 usted tiene ChatGPT 4, $20 mensuales, que hace eso, usted nos dimensiona lo que ellos deben tener, o sea, los desarrollos tecnológicos que ellos tienen.
No, yo no me lo alcanzo a dimensionar, la verdad. Pero sí, ahí está, o sea, si tenemos libre eso, porque es que cualquiera lo puede, es más, eso es libre para sus proyectos, usted puede generar proyectos a base de ChatGPT, porque es libre, de código libre, entonces, ¿qué tienen ellos? ¿A qué hay más? ¿Qué tienen después? Entonces, esa es una reflexión que les dejo. Dios. Profe, por acá, por el tablero tenemos una última pregunta y luego ya vamos a pasar al chat, que ya tenemos unas poquitas, así que vamos muy bien con este ritmo de preguntas y respuestas. Esto parece el típico reto de redes sociales del ping-pong. El siguiente POM es de María Fernanda Holguín Hernández y pregunta, ¿por qué y cuál es el objetivo de que la estructura de inteligencia artificial se conforme a través de modelos? ¿Por qué y cuál es el objetivo de que se conforme a través de modelos? Sí, señor. No sé si se refiere a los modelos de entrenamiento o modelos de pronto dimensionar un poquito mejor la pregunta, delimitarla porque no la termino de dimensionar cuál es el enfoque que requiere de la pregunta. De pronto la chica que nos preguntó. María Fernanda, esta es la pregunta número 16 que se encuentra en el tablero. Y si sigues acá presente con nosotros, también te la voy a copiar en el chat para que porfa nos ayudes a ajustarla un poquito más. Y por acá, entonces, vamos a hacerte las preguntas que tenemos acá en el chat de la videollamada. Son algunas pocas preguntas. La pregunta que tenemos acá la realiza Dylan Madrigal Martínez del ITM y es, ¿la inteligencia artificial cambiará preguntas y respuestas de nuestra filosofía del mundo y de nosotros mismos? Ay, Es Dylan. un paradigma bastante difícil, Dylan, el que me puso ahorita. Te respondería desde el punto tecnológico. Cambiar preguntas y respuestas de nuestra filosofía del mundo y de nosotros mismos. Y la verdad, Dylan, ahí sí, déjame decirte que no habría cómo responderte esa pregunta, la verdad. Desde un punto de vista, pues, la verdad, no. Prometo tenerte una respuesta, pero no en este momento. Pero sabes, profe, que si nosotros somos como sensatos, pensaríamos que sí. Por ejemplo, mi postura ética hace menos de un año atrás era tenerle miedo, pavor, terror a la inteligencia artificial. Y después de escuchar todas las clases que hemos escuchado este semestre sobre inteligencia artificial, cambié mis propias percepciones sobre esto, que Claro. incluyen aspectos éticos y morales. O sea, con seguridad esto nos está transformando. Lo que hablábamos de lo que nos comentó la estudiante, creo que fue de cómo se deberían preparar o cómo adecuarnos nosotros, qué nuevas capacidades, cómo debemos actuar ante la llegada de esta tecnología, y es convertirla en un aliado. O sea, es no verla como lo que tú decías, no como que algo como el temor de lo que puede generar, de que puede generar desempleo. No, más bien es que ¿qué genera nuevo? ¿Qué nuevos empleos vienen? ¿Qué hay nuevas tecnologías? ¿Qué campos de investigación se abren a partir de ese tipo de tecnologías? Bueno, acá María Fernanda, yéndome como al historial, María Fernanda Holguín te hacía una pregunta, pero me parece que tú ya la respondiste y era dónde podrían encontrar algoritmos para ejecutarlos por sus propias cuentas. Y me parece que tú comentaste que ibas a compartir como la presentación y que ahí podían ver algunos de estos, ¿verdad, profe? ¿O esto es otra pregunta diferente? No, creo que donde compartí el algoritmo que estaba editando, si no estoy mal. Sí, yo creo. Sí, yo lo comparto. No sé si se lo envío a Josep y él se los comparte a ustedes. Sí, sí, No hay sí. ningún Por problema. medio del profe. Sí, exactamente. Y pues si se refiere ya más general a algoritmos, y esta es una comunidad muy grande, ¿no? Kaggle es una serie un sitio web donde hay dataset, muchos datasets de diferentes campos, hay mucha información y el estudiante puede ir allá a investigar su dataset y ahí hay retos y hasta hay soluciones a retos que han dejado y ahí puede investigar todo eso. Y lo otro es la API
para trabajar Machine Learning, que ahorita las comparto aquí en el chat, y ahí están los algoritmos, cada algoritmo tiene sus parámetros, cada parámetro qué es, cómo actúa, intente modificarlo, cómo trabaja, pero lo principal es la base, que ya que la base ya es documentarse cómo trabaja cada algoritmo, aparte de cómo editarlo y verlo en práctica, es ver internamente cómo trabaja cada algoritmo. De todas maneras, les voy a pasar la documentación. Y ahí pueden encontrar todos los algoritmos. Juan Igual eso es Esteban. Sí, Sí, los profe. escucho. Juan Esteban hace una pregunta con eso que tú estás hablando y también me parece que la respondiste, pero igual como estás en esa misma línea de tiempo o de tema, es que si solo se pueden programar con Python, pues tú estás diciendo que es la más grande, pero que hay otros lenguajes también. Sí, hay más enfocados en ciencia de datos. Por lo menos en la parte estadística está R, se puede trabajar con R. Libre, está Python, MATLAB tiene unos toolbooks muy potentes, solo que el problema de MATLAB es que es licenciado, entonces eso lleva un gran inconveniente. Institucionalmente nosotros acá en la universidad trabajamos MATLAB, pero tiene ese detalle, y es que es licenciado, entonces para un estudiante y alguien que quiere ingresar a este campo, pues va a ser diferente. Ya generar desarrollos en C, Julia y otro lenguaje de programación enfocado específicamente en ciencia de datos. No lo he trabajado, pero creería que mejora la parte de velocidad en procesamiento porque Python, por la estructura de Python, no es el más rápido, pero sí en este momento es el que más se utiliza para ciencia de datos. ¿Por qué? Por su comunidad, por todos los avances, por todas las librerías, por todas las APIs que tiene de desarrollo. Entonces es el que más utilizo. Ok, profe. Sí, esta pregunta nos la realiza José Rentería. Si la inteligencia artificial aprende bajo experiencia, ¿cómo confiar que dos algoritmos o programas diferentes que se han usado por dos personas diferentes tengan la misma respuesta o la respuesta correcta? Hay métricas de medición, en los algoritmos hay algo importante y es, aparte del algoritmo, y por ejemplo, cuando yo hacía el ejercicio de que hay una métrica que me mide esto y me mide esto, hay muchísimas más métricas de medición y para llevar a cabo, para implementar uno de estos algoritmos, ya llevarlo en práctica, no que se nos quede aquí en el ejercicio de, bueno, miremos qué dio, clasificó, todo eso, sino ya llevarlo a producción, necesita de muchísimos más criterios, necesita de validar muchas más, necesita de darle muchísimas más entradas, verificar que muchos datos siga trabajando igual. Ahí están los sets de entrenamiento, los sets de validación y demás criterios de métricas de medición que nos van a permitir a nosotros determinar si nuestro algoritmo está dando la eficiencia correcta que necesitamos, la predicción correcta para llevarlo a desarrollo. Bueno, Yo creo profe. que ya podemos ir terminando. Sí, profe. Hay una última pregunta y es la aclaración de María Fernanda. Y era que sí hacía referencia a los modelos de entrenamiento. Su pregunta es por qué y cuál es el objetivo acerca de la estructura de la inteligencia artificial con respecto a los modelos de entrenamiento. Es que el entrenamiento es para que el modelo, por decirlo así, aprenda. Por ejemplo, en un algoritmo de Machine Learning y Deep Learning, cuando hacemos el ejercicio, él internamente hace unos cálculos. Hay unos modelos que son de caja negra, que es decir, internamente él realiza unos cálculos y ahí está aprendiendo. Y el aprender tiene unas métricas, hay unas variables, hay unas mediciones que hace, unos cálculos matemáticos para optimizar. Hay algoritmos que utilizan, por ejemplo, hay un algoritmo que llama el descenso del gradiente. Eso es básicamente para optimizar la parte de los cálculos. Entonces, se requiere del entrenamiento porque el entrenamiento es lo que da al algoritmo el concepto de aprendió. El algoritmo aprendió, y es decir, calculó los parámetros óptimos para llevarlo a producción. Ay, profe, Dylan volvió a hacer una pregunta de esas preguntas que uno dice, ¿Otra pregunta? ay, Jesucristo, Krishna, por Dios. Pero tal vez leyendo esa pregunta, profe, me gustaría, para poder cerrar, que nos ayudes como a pensar en una reflexión que nos puedas dar para cerrar esta cátedra que ha estado pues con tantas inquietudes, con tantas respuestas que nos ayudan a aclarar nuestro conocimiento.
Vamos a ver si te da para hacer una reflexión y poder cerrar la cátedra allí. Pregunta que si habría la posibilidad de que a un presidente le preguntara a la inteligencia artificial cómo manejar el país en el futuro y qué estrategias tomar frente a diferentes problemáticas, que si la inteligencia estaría en capacidad de realizar un cuestionamiento así. De hecho, es un ejercicio que puede realizar en la base que tenemos en este momento de ChatGPT, lo puede hacer. Solo que hay que ver la consecuencia de utilizar las estrategias que la misma inteligencia artificial le proporcione. Y ahí entra a evaluarse pues, la toma de decisión de la persona. Y ahí es donde entra el concepto de la reflexión, y es que la tecnología llegó para quedarse. Eso no tiene vía atrás, eso no tiene vuelta. Tú lo mencionaste, a veces uno veía la inteligencia artificial como algo, lo veía en una película y algo que se veía lejos, que cuándo llegará eso acá. Y acá Colombia, pues que tenemos los rezagos tecnológicos. Pero después de pandemia hubo un cambio, hubo un punto de inflexión, ¿no? Y muchísima tecnología, empresas, educación, todo, en cualquier lado. Sobre todo en el sector del desarrollo, muchísimo más en ese caso de software. Es que la tecnología llegó, va a seguir creciendo y los avances van a ser muchísimo más grandes porque esto no va a parar. Miren cómo era la parte tecnológica hace un tiempo, la parte analógica cambió a la parte digital, cómo ha ido evolucionando tecnológicamente nuestro planeta. Entonces, la gran reflexión es que es algo que tenemos que aprovecharlo y es que esto se convierta en una herramienta. Es decir, no pretender que, bueno, vamos a programar una inteligencia artificial, porque eso requiere de mucho estudio. De hecho, pues todos creo que los que están en este campo, y yo me metí en este campo, estamos en una curva de aprendizaje, estamos aprendiendo apenas. Ya programar una inteligencia artificial requiere de muchísimo, pero sí utilizar las herramientas a base de inteligencia artificial a nuestro beneficio. Ya hay herramientas que te generan, programador, te genera el código, lo que él decía el muchacho, pero bueno, yo cómo hago un código más eficiente, o cómo comparo el código que me generó la inteligencia artificial con el código que genero yo, o cómo utilizo ese código en todo lo que yo he trabajado, cómo organizo mi día a día. Usted habla con ChatGPT y él le genera así, eso. Entonces la reflexión que yo doy es que hay que adecuarlo a nuestra vida, es decir, adecuemos la tecnología, utilicémosla para bien y utilicémoslo a nuestro provecho, es decir, sacarle mayor beneficio a las actividades que hacemos en nuestro día a día a nuestro favor. Eso sería como la reflexión. Bueno, profe, muchas gracias por aquí. Si quieren despedir de usted, muchas gracias por tu paciencia. Hola. Por A ustedes, muchísimas gracias. Joseph. John Mauricio, ¿qué más? Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad, muy enriquecedores, pues todos sus conocimientos que han sido transferidos el día de hoy para nuestros estudiantes. Y antes de despedirnos, quisiera pues invitar también a la audiencia a nuestra próxima cátedra el 25 de octubre denominada Análisis de Salud Estructural y Reconocimiento de Patrones en Ingeniería Civil, empleando técnicas en inteligencia artificial. Bueno, entonces, John Mauricio, muchísimas gracias por todo, no te queremos quitar más tiempo y nada, pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, Chao. muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias a ustedes, una feliz noche y esperamos volver a estar en un espacio así. Feliz noche, que esté muy bien y a todos, muchas gracias por la atención. Gracias, Joseph. Muchísimas gracias. Feliz noche. Chao. Chao.